Los primeros trenes que circularán en las vías del nuevo ferrocarril central ya están desplazándose por esa infraestructura, realizando pruebas y ajustes. La locomotora y los vagones fueron presentados en movimiento este lunes en Juanico, departamento de Canelones, cuando se inauguraron los talleres y las oficinas del consorcio Portren. Desde ese lugar se gestionará el traslado ferroviario de la celulosa producida en la planta de UPM en Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo. La noticia fue un paso importante en un proceso que continuará a fines de este año con la terminación de las obras de tendido de las vías en el ingreso a Montevideo y culminará en abril del año próximo cuando el servicio quede funcionando de manera regular. En ese momento, Uruguay estrenará un sistema de transporte multimodal de última generación que abre grandes posibilidades para la producción y para el comercio. El material rodante que utilizará esta operadora fue fabricado por la división España de Stadler Rail, una multinacional suiza que está entre las principales compañías de este rubro a nivel internacional. Paralelamente, esa empresa tiene otro vínculo con Uruguay porque integra el consorcio que propone un tren tranvía para unir la Plaza Independencia en Montevideo con el Pinar en Canelones. Esa iniciativa privada, que está a estudio del Poder Ejecutivo, ha tenido algunas novedades en los últimos meses. Entonces, ¿cómo es la tecnología que Stadler Rail trae a Uruguay? ¿Qué papel juega el ferrocarril en el transporte de cargas en el mundo? ¿Qué rol tiene el modo ferroviario en el transporte de pasajeros en ciudades? De esos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos. Nos acompaña Íñigo Parra, vicepresidente ejecutivo de la división España de Stadler. Buenos Parra, días, Emiliano. Bienvenido otra vez. Muy buenos días, Emiliano. Y también nos acompaña Luis Peloni, que es representante de Stadler Rail para Uruguay y Paraguay. También Luis, bienvenido. Muchas gracias, Emiliano. Gracias por encontrarnos. Ya habíamos conversado con Íñigo Parra en un par de oportunidades. La primera fue hace 2 años. Entonces, capaz que lo mejor acá es en 2 palabras recordar qué es Stadler España, cómo se ubica en el mundo en este sector de fabricación de material rodante. Muy bien, Stadler España es la división de Stadler que desarrolla, fabrica y mantiene locomotoras a nivel mundial, trenes tram, tranvías y otro tipo de trenes. Tiene aproximadamente unas 3.000 personas en España. La división, el Stadler en su conjunto somos 14.000, pero la división nuestra tiene 3.000 en España, en una fábrica, y fabricamos y producimos para todo el mundo, desde Nueva Zelanda a Estados Unidos, por todos los países europeos, todo tipo de vehículos relacionados con el ámbito ferroviario. En aquella entrevista, la primera, yo preguntaba cómo iban a ser estas locomotoras. Bueno, el lunes pudimos verlas, decía yo, pudimos verlas moviéndose sobre rieles en Canelones, llevando ahí ya una formación de vagones de carga. Ustedes destacan que es la locomotora más moderna que va a circular en toda Sudamérica. A ver, ¿por qué? ¿Qué características tiene? Así es, Emiliano. Es una locomotora que refleja el último estado del arte en tecnologías. Estamos hablando de una locomotora diésel que tiene un motor muy potente de 2.800 kilovatios, pero lo más importante de eso es que tiene un motor que cumple con, se llama, las últimas regulaciones de emisiones de CO2, lo que se llama Stage 5, ¿vale? Es lo más moderno que existe y lo que circula en Europa en estos momentos. Por lo tanto, son unos motores que se pueden decir que son limpios. De hecho, si te fijas, y los oyentes se fijan en las imágenes del vídeo, pues verán que prácticamente no se ve humo. Vale, esto es una realidad, ¿no? Uruguay ha adquirido la última tecnología. ¿Por qué es una locomotora a gasoil? Sí. Seguramente van a aparecer preguntas de oyentes consultando por trenes eléctricos. ¿Por qué una locomotora a gasoil en este caso en concreto? Bueno, en este caso no, porque nos pidieron una locomotora a gasoil, ¿vale? El proyecto no planteaba una locomotora eléctrica. Nosotros fabricamos todo tipo de vehículos, desde locomotoras eléctricas a locomotoras diésel, a locomotoras con baterías, en fin, y mezclamos las fuentes de energía. Hace poco hemos lanzado un proyecto en Inglaterra, una locomotora trimodo, batería, pantógrafo, ¿vale? Y diésel. En este caso concreto se nos pidió una locomotora diésel y hemos hecho la última generación. Pero me gustaría destacar, perdona Emiliano, otro tema de la locomotora, si me permites. No, pero a ver, a propósito del diésel,
diésel? ¿Qué ventajas tiene el diésel? ¿Por qué se opta por esa tecnología en particular? Bueno, pues porque uno invierte en un proyecto y lo que es la inversión en la parte de infraestructura eléctrica, pues también tiene un coste y se refleja un análisis coste-beneficio, y habrán tomado una decisión en ese ámbito de enfocarlo primero para el tema diésel, ¿no? Yo creo que seguramente a futuro pues Uruguay se planteará la posibilidad de encaminarse a un servicio de mercancías eléctrico, pero creo que lo más importante en estos momentos es restaurar ese tipo de servicio de calidad para poder, a través de este proyecto de UPM, relanzar totalmente el transporte de mercancías en Uruguay. Para completar este tema del combustible al que funciona esta locomotora, en un momento en que el mundo va hacia la eliminación del uso de combustibles fósiles, ¿cuál es la ventaja de este equipo en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a contaminación eventualmente, ¿no? Bueno, como te he comentado, cumple con las últimas normativas que se han promulgado a nivel mundial, que se llaman Stage 5, y por lo tanto tiene un nivel de emisiones enormemente bajo. Yo te diría que este motor en una ciudad contaminada chupa, si quieres, aire contaminado y expulsa aire limpio por la cantidad de filtro que tiene. O sea que es un motor que prácticamente contamina muy limitadamente. Y por otro lado hay que hacer la comparación con el gasoil que se utiliza si el traslado de esa misma carga se realiza en camiones. ¿Esa es otra manera de mirar un funcionamiento como este? Obviamente, por tonelada, el CO2 emitido por tonelada es infinitamente más bajo de lo que puede ser, ¿vale?, un transporte por camiones, ¿no? Los camiones, ¿vale?, pues necesitas muchísimos más camiones para transportar el mismo tonelaje en un ferrocarril. Esto es la gran ventaja del ferrocarril. Tampoco quiero decir que sea un ataque al modo de transporte de camión. Yo creo que ambos modos de transporte tienen que convivir. El modo de camión te lleva a una flexibilidad que tampoco te aporta el ferrocarril. El futuro, siempre lo digo, no es una competencia entre modos de transporte, sino una complementariedad. Y eso es lo que en toda Europa se está trabajando, complementando los modos de transporte para hacer el transporte de mercancías más eficiente. Sí, esa es una aclaración que ustedes siempre hacen. Es como abrir el paraguas, ¿no? Porque la discusión se plantea de inmediato cuando se piensa en invertir en el desarrollo del sistema ferroviario. Está la respuesta de quienes hoy se dedican a ese transporte, pero por la vía de los camiones, ¿qué implica para mí, ¿no? ¿Qué implica como inconveniente, como perjuicio? Bueno, yo creo que es un debate que se genera, pero no es un debate real. Como te he dicho, al final, ¿vale?, los modos de transporte son complementarios, ¿vale? Y una sociedad lo que tiene que hacer es apoyarse en los diferentes tipos de transporte que tiene para poder desarrollar lo más eficiente. Todo, ¿vale?, se va complementando. Pero volvamos a la locomotora, porque yo interrumpí cuando usted estaba explicando algunas de sus prestaciones. ¿Cuáles faltaban? Yo quería añadir, bueno, no quiero tampoco abundar en muchos debates técnicos o detalles técnicos, que por supuesto remito a cualquier oyente que quiera verlos a nuestra página web para que vean en detalle todas las características técnicas, pero me gustaría destacar algunos. En primer lugar, todo lo que es la seguridad, confort que se dota con esta locomotora al maquinista. El maquinista es el elemento principal de la locomotora, ¿vale? No es el motor. Es la persona que va a conducir esta locomotora que le da toda la seguridad y toda la fiabilidad también definitivamente al transporte. Y nosotros cuidamos mucho a ese maquinista y le dotamos de una cabina de conducción con los últimos avances desde el punto de vista del confort, aire acondicionado, calefacción, pero desde el punto de vista de la seguridad también, ¿vale? Desde el punto de vista del ruido. Es un maquinista que no va a tener que soportar ruidos, ¿vale?, más allá de lo lógico, ¿vale?, de vibraciones. Todo ese tipo de aspectos para nosotros es enormemente importante, es de vital importancia. El maquinista es al final, ¿vale?, la persona responsable de que la mercancía llegue a su justo término. Y por eso cuidamos mucho eso y me gustaría destacar ese aspecto. Hablando del ruido, en la demostración del lunes, el ruido de los motores de la locomotora no apareció como algo molesto. Apareció, sí, se notó, pero probablemente fue menor al que se esperaba, ¿no? Bueno, porque yo creo que aquí se está acostumbrado, ¿vale?, a otro tipo de maquinaria diferente, más obsoleta, ¿vale?, de otro tipo de tecnología. La tecnología nueva lo que aborda es precisamente ese ruido, no solamente el ruido externo, como pudisteis observar, que es bastante más limitado de lo que acostumbradamente se viene oyendo cuando se trabaja con locomotoras diésel de otras tecnologías, sino también, y eso no lo habéis podido ver, el ruido interno, que es lo que yo me refería cuando hablaba del confort del maquinista. Bueno, ¿qué otras medidas y características tiene? Largo y ancho para que el oyente se ubique.
Bueno, son unos 20 metros aproximadamente de locomotora. ¿Esa es la medida estándar de una locomotora? Sí, más o menos. ¿Vale? Sí. 20 metros de largo. Altura, 6 ejes. ¿Cómo es eso de los ejes, por ejemplo? Bueno, los ejes están relacionados con la capacidad de tracción. La capacidad de tracción es la capacidad de llevar toneladas, ¿no? Cuántas toneladas puede arrastrar con una locomotora. Para que de alguna manera se arrastre mucho tiene que coincidir varios aspectos, uno de ellos la propia tecnología y también el pesaje de la locomotora. A más pesada, más capacidad de tracción, pero eso tiene otro inconveniente, tienes que tener un peso por eje para no dañar a la vía. Esos son los bogies de 6 ejes, de 3 ejes que llamamos, ¿vale? Son los bogies coco que se suele decir, ¿vale? En la terminología ferroviaria. Esto lo que te añade es esa capacidad de tracción y de alguna manera arrastrar mayor tonelaje, porque evidentemente la eficiencia del sistema está relacionado con las toneladas que arrastras. ¿Y qué toneladas arrastra? ¿Qué cantidad de toneladas arrastra? Según la información que recogí, a ver si ustedes la confirman, esta locomotora lleva 26 vagones. Así es. 26 vagones de 64 toneladas cada uno. Así es. Esos son los números. Así es. Por lo tanto, eso implicaría una extensión del tren de más de 500 metros, ¿puede ser? Pudiera ser, sí, no me sé de memoria la longitud del vagón, pero seguro que has hecho los datos adecuadamente. Si estamos hablando de un vagón que mide más de 22 metros, ¿no? 22 y medio, y multiplicamos por 26. Luis está... A ver, él tiene sus cálculos. No, más o menos lo que se plantea en la hora de hacer el transporte son trenes de unos más o menos entre unos 500 y unos 540 metros, variando un poco el tema de la carga. ¿Y qué velocidad puede desarrollar esta locomotora y su tren entonces? Bueno, la velocidad que puede alcanzar dependerá también de la rampa, la que tiene que subir o bajar, ¿no? Pero en realidad general es una locomotora que puede alcanzar hasta 120 kilómetros por hora. Perdón, ¿esa es la máxima? Esa es la máxima velocidad comercial, sí. Ustedes mencionaron que esta locomotora tiene instalado un software llamado TCS. ¿Qué es eso? ETCS. A ver, ¿cómo es eso? Esto es la señalización. La seguridad cada vez es más importante en el ámbito férreo, ¿no? Y de alguna manera lo que tienes que saber es detectar qué tienes por delante y qué tienes por detrás. Eso es la señalización que se llama. Es el RTMS o ETCS. Es un sistema, ¿vale?, que te permite de alguna manera configurar los trenes para que no tengas ningún accidente, ¿no? Es otra vez más una apuesta que se ha hecho en Uruguay por la última tecnología, ¿vale? El sistema que se está trayendo aquí es un sistema puntero que se está desarrollando en Europa, ¿vale? Creo que es una apuesta muy decidida y muy interesante, ¿no? Y eso es lo que lleva a la locomotora. Es un sistema que para integrar a la locomotora no es algo baladí, técnicamente es algo enormemente complejo. Nosotros lo venimos realizando en muchos proyectos en Europa, integrando diferentes tecnologías de TCS de diferentes fabricantes. Con lo cual es una apuesta de nuevo por la seguridad en el transporte férreo. Eso implica que la locomotora está conectada con el rail, con las vías férreas. Exactamente, las vías férreas, y con un sistema de control que determina en todo momento dónde está la locomotora, la velocidad que puede alcanzar, la velocidad que puede ir, etcétera, etcétera. Hablando de estos temas, lo que se inauguró este lunes es el Centro de Operaciones y Mantenimiento de este consorcio por tren, que es el que compró las locomotoras y los vagones. Allí en el acto se resaltó que estos equipos van a ser controlados día a día. ¿Cómo se desarrolla esta parte, ¿no? El mantenimiento? Bueno, nosotros no somos los responsables del mantenimiento, es el consorcio, pero para ello tienen un sistema de control, ¿vale?, que efectivamente, como a través de los sistemas de señalización que te he contado, controlan la locomotora de manera coordinada en su ámbito del recorrido. Pero la locomotora en sí mismo tiene un software que permite vía remoto controlar también las diferentes variables que tiene para un mejor mantenimiento y un mejor aprovechamiento del sistema. Eso es un desarrollo de software nuestro, que esta locomotora también lo tiene y que el consorcio podrá utilizar para hacer más eficiente su mantenimiento. Talleres como estos juegan un papel en el funcionamiento del sistema, ¿no? Evidentemente. El mantenimiento es clave para que el producto, ¿vale?, funcione adecuadamente, y es un taller moderno, ¿vale?, de todas las últimas novedades e instalaciones. Yo creo que es muy, muy interesante. No sé, Luis, si sobre ese tema, mantenimiento, verificación...
Para redondear un poco lo que dice el presidente, el sistema ferroviario se basa en dos grandes pilares, que es la eficiencia y la seguridad, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que es la tecnología que tiene nuestra locomotora es la eficiencia en estado puro, ¿no? Y el sistema de TCS que nosotros hemos instalado ahí, que fue una decisión también de nuestro cliente, es que controla toda la seguridad y todo el tiempo se sabe dónde está la locomotora, su funcionamiento, y brinda la mayor seguridad, ¿no? Tanto con el conductor como con el tema de la carga. Y los vagones, porque hemos hablado mucho de la locomotora, ¿los vagones son algo más simple que la locomotora o no? ¿Qué características tienen? Nosotros no somos los fabricantes de los vagones. Sí, evidentemente hubo una gran interacción entre la fábrica, que son Talleres Alegría. Son vagones fabricados ad hoc para este tipo de carga, y son unos 140 vagones, donde creo que son 120 para la pulpa y 20 para el tema químico. Está totalmente comunicado con la locomotora y tiene, nuestro sistema de cámaras controla perfectamente el tema de la carga, el tema de la descarga también dentro del puerto, y realmente es otro componente de lo que es el sistema de seguridad para el tema del tren. Sí, porque recordemos, estos trenes van a ir cargados en el trayecto Paso de los Toros Montevideo. Van a estar llevando la celulosa producida en la planta de UPM2, y al regreso buena parte de los vagones estarán vacíos, algunos de ellos estarán cargados cada tanto, depende de la frecuencia de la operativa, con eso otro, con productos químicos que se utilizan a su vez en el proceso de elaboración de la celulosa, ¿no? Sí, sin entrar un poco en los números de la empresa, que no es nuestro core, ¿vale? Creo que dentro de los 2,3 millones que se pretende trasladar, creo que sobre unas 500, 600 mil toneladas serán químicos y el resto pulpa, ¿no? Eso es un poco el traslado. Y son 7 frecuencias, más o menos por lo que se tienen hablado, diarias para el tema del traslado de la materia prima. Seguimos adelantándonos a lo que viene, a lo que tendremos en funcionamiento a partir del año próximo, cuando el ferrocarril central esté ya operativo. A partir de lo que esta semana pudo verse, este lunes pudo verse, la locomotora y los vagones que se van a emplear para el transporte de la carga de celulosa desde la planta de UPM en Pueblo Centenario, en Paso de los Toros, hacia el puerto de Montevideo. Estamos con Íñigo Parra, que es vicepresidente ejecutivo de la división España de Stadler, fabricante de las locomotoras. Estamos con Luis Peloni, que es el representante de esa compañía para Uruguay y Paraguay. La pregunta viene ahora a propósito de la etapa que se inicia, ¿no? Parece claro que con la inauguración del ferrocarril central el año que viene, Uruguay entra, yo decía al principio, en una especie de era nueva en el transporte ferroviario, ¿no? Va a haber un salto cualitativo significativo, porque hay que recordar, venimos de 3 décadas, o sea, casi 4 décadas de un sistema incompleto, obsoleto, ineficiente. Ahora en este tramo, en el tramo Paso de los Toros Montevideo, vamos a contar con infraestructura de última generación. La utilizará en principio UPM para la logística de su planta de celulosa en Centenario, pero todo indica que en ese mismo tendido de vías férreas van a operar después otras empresas transportistas, además de la propia operadora de carga del Estado, la vinculada con AFE. Mi pregunta es, ¿ustedes van a ser proveedores de material rodante para algunos de esos otros servicios? Bueno, por supuesto vamos a ofrecer toda nuestra gama de productos. De hecho, ya lo estamos haciendo a los diferentes operadores, y en este caso concreto habrá que hablar de otro tipo de locomotoras, porque lo que es importante dar a conocer a los oyentes es que esta ruta de UPM tiene una limitación de 20 toneladas por eje, pero el resto, ¿vale?, de la infraestructura, ¿vale?, que existe ahora mismo en Uruguay, solo admite entre 16 y 18 toneladas, con lo cual la misma locomotora no puede abordar esas otras partes de la estructura, de la infraestructura. En ese caso concreto nosotros vamos a ofrecer una locomotora patentada que tiene un peso variable, es decir, tú puedes convertir esa locomotora en una locomotora de 16 toneladas o de 18 toneladas en función del recorrido que hagas de manera relativamente sencilla en un taller. Pero eso para el caso de que la locomotora no se mueva solo en el ferrocarril central, en el caso de que también recorra otras partes del tendido ferroviario que Uruguay tiene. Exactamente.
así es. Yo entiendo que los operadores van a tener amplitud de miras y no van a querer solamente estar en el sitio central, sino van a querer llegar a todos los diferentes oportunidades de carga que pueda haber en el país. Yo creo que esto es una gran oportunidad para Uruguay, lo vengo diciendo cada vez que te veo, Emiliano. Yo creo que es una gran apuesta transversal, ¿vale? Yo creo que es una apuesta de país, no de gobiernos, ¿vale? Muy interesante, que va a permitir desarrollar una infraestructura, ¿vale? Pero ahí usted está pensando en la posibilidad de que la tecnología de las vías férreas del ferrocarril central se extienda efectivamente a otros tramos. Yo estoy entendiendo que hay que cerrar lo que es la malla, ¿vale?, actual que tiene infraestructuras, ¿vale?, el país, con pequeñas inversiones. Yo soy de la opinión que hay que ir lentamente, ¿vale?, no cambiar todo de golpe. Yo sé que los ingenieros civiles... porque se están haciendo inversiones en las otras partes del tendido ferroviario, pero no al nivel de esta tecnología, ¿no? Evidentemente, porque lo que hay que hacer es generar la carga también. Hay que hacer rentable, ¿vale?, el transporte ferroviario. No solamente es una cuestión de invertir, ¿vale?, si no tienes carga. Lo que se ha hecho con esta inversión es porque había una carga muy importante y un proyecto como VPM2 detrás, ¿no? El resto de carga hay que generarla y llevarla, ¿no? Por lo cual las inversiones tienen que ser comedidas, ¿vale? Esa es mi opinión, ¿vale? Y creo que es un movimiento acertado hacerlo desde ese punto de vista. El día que de alguna manera esa red recoja más carga y empiece a generar un rédito importante, podrá plantearse otro tipo de escenario. Pero ahora hay que, con pocas inversiones, llegar a eso. Peloni, ¿quería agregar algo sobre esto? Sí, básicamente, como tú has dicho, hace 30, 40 años que no tenemos un sistema ferroviario de punta, está bastante obsoleto. Creo que a partir de la construcción, que es una línea que tiene un estándar muy elevado, ¿vale? Hay gente que dice que es sobredimensionado. Yo creo que fue un acierto empezar este kick-off de la reconstrucción, la rehabilitación del sistema ferroviario con un estándar de estas características. Eso es que evidentemente, como dice el presidente, tiene que derramar en mejoras paulatinas. Las inversiones ferroviarias son importantes, pero solamente con que la malla esté funcionando va a generar un movimiento importante, ¿no? El movimiento de la carga de UPM es algo aislado, es puntual, es un contrato con una carga ancla importante, pero eso está, la vía que está construyéndose, que se está construyendo, va a permitir que todos los demás puedan circular ahí perfectamente, ¿no? Pero por lo que ustedes han conversado con las autoridades, ¿por dónde vendrían los desarrollos más interesantes a corto plazo? Bueno, tenemos... Hacia el lado de Salto, por ejemplo, conectando hacia el lado de Salto, conectando hacia Rivera, ¿de qué alternativas hablan? Bueno, el gobierno, esta administración, y por lo que hemos conversado con los diferentes partidos, tienen claro perfectamente que el sistema ferroviario llegó para quedarse, y si nos queremos realmente consolidar como un hub de carga en Sudamérica, tenemos que dar ese paso, y creo que hay salidas naturales como con Argentina y con Brasil para traer carga de Paraguay, carga de Bolivia, y creo que se está trabajando en esa dirección en un acuerdo que trasciende esta administración con otros partidos políticos. Yo dejaba planteada la pregunta hoy, ¿qué está pasando con el transporte ferroviario de carga hoy en el mundo? ¿Crece la participación o se mantiene estancada? ¿Qué está ocurriendo? Depende de los países, ¿vale? En regla general, durante muchos años el transporte de mercancías ferroviarios ha sido no prioritario, porque en nudos muy congestionados la prioridad se la ha dado al pasajero, por ejemplo en Europa, ¿vale? Y entonces lo que es la cuota de mercado de ferrocarril a nivel europeo se ha mantenido más o menos estabilizada. En algunos países ha subido un poco, en otros países ha decrecido. Pero la realidad es que se ve cada vez con mayor necesidad la necesidad de potenciar, ¿vale?, el transporte de mercancía por férreo, ¿no? ¿Por qué? Porque las carreteras están colapsadas, por el nivel de CO2 que se emite, por la falta de conductores para llevar los camiones, por la seguridad propiamente dicho, cuando llevas material químico importante. Hay una serie de factores que están haciendo que la Comisión Europea esté de alguna manera desarrollando planes de incentivación para el transporte de mercancías. Eso es en Europa. En Estados Unidos tiene otro recorrido, ¿vale? En Australia tiene otro recorrido donde tiene una importancia muy, muy vital para la economía. En el caso de Europa, ¿qué proporción del transporte de carga va por vía ferroviaria? Pues más o menos tiene entre un 14 y un 16% de cuota de mercado.
¿Y esos servicios son servicios rentables en sí mismos o el Estado debe subsidiarlos de alguna manera? Hay de todo, tienes operadores privados y tienes operadores públicos. Muchos operadores privados obviamente tienen que ganar dinero para sostenerse. En los públicos tienes públicos que pierden dinero y públicos que ganan dinero, ¿no? Yo te diría que no se puede decir una máxima general, depende de cómo se posicionen y dónde estén. ¿Algún otro comentario sobre este panorama así global del tema transporte ferroviario de carga? Sí, yo diría que por dejar claramente cuál es la posición nuestra de Stadler, que estamos en todo el mundo desarrollando locomotoras de mercancías, lo que vemos es una apuesta clara por el transporte férreo de mercancías, por las razones antes aducidas, congestión de carreteras, ¿vale? Emisiones de CO2 y seguridad, son los tres ámbitos. ¿Y cómo se resuelve la competencia con el transporte por camiones? ¿Cómo se canaliza ese conflicto, entre comillas, que podía haber? Como he dicho anteriormente, yo creo que replanteando un poco el escenario estratégico, no estamos hablando de competencia, sino de complementariedad. Pero ocurre eso pacíficamente. Mi pregunta es, ¿con qué tipo de polémica, con qué tipo de controversia se desarrolla esa transformación? Nunca las transiciones vienen sin polémica, Emiliano. Siempre hay una cierta polémica. Es cuestión, como lo estamos intentando hacer aquí, de explicar, ¿vale?, las cosas. Esto estamos hablando de proyectos de muy largo plazo. La inversión férrea está para una inversión de 30 años, 40 años, cada vez que haces una inversión potente, con lo cual el paso del tiempo lo que hace es, cuando se trabaja conjuntamente, es que esos modos de transporte se complementen. Por lo que te he dicho anteriormente, por la dificultad que tienes para competir, para añadir conductores, ¿vale?, cada vez más escasos, por el tema tecnológico, y cuando se da esa complementariedad, y lo estamos viendo en muchos países, funciona razonablemente bien. Pero las transiciones son siempre complejas. Yo creo que hay que tener visión, levantar la cabeza, mirar al horizonte y ver futuro. Vale, y eso es lo importante. Cuando un país acomete una inversión de este calado, hay que levantar esos ojos. Cualquier tipo de proyecto, mercancías o pasajeros férreos, siempre en esas fases de transición tiene una cierta polémica, fundamentalmente por el desconocimiento. E insisto, la complementariedad entre ambos modos de transporte es el camino. Hablábamos hace un rato del sistema que se va a ir conformando en Uruguay, un sistema multimodal. Curiosamente hay oyentes que preguntan por el término. ¿Qué quiere decir multimodal? Capaz que lo dimos por obvio. ¿Quién lo aclara en 2 palabras? En 2 palabras. La unión de diferentes modos de transporte. El férreo con el camión, ¿vale? Eso es lo que se habla de multimodal. Ahí está. Y con respecto a la interacción ferrocarril-camiones, Luis, faltaba que... Bueno, para redondear un poco el concepto, ¿no? Hace unos minutos tú dijiste una palabra coloquial de que nosotros siempre que hablamos abrimos un poco el paraguas. Quiero matizar que en definitiva el sistema ferroviario, si bien tiene grandes ventajas frente al camión por la capacidad de tracción que tiene, pero nosotros somos un sistema que va de un punto A a un punto B y el camión hace el abecedario entero, ¿no? Entonces para que la optimización de la carga ferroviaria sea plena, necesitamos del camión, ¿no? ¿Verdad? Ellos no tienen que traer la carga y nosotros trasladarla en cantidad. Entonces creo que hay una complementariedad importantísima y creo que en la consolidación del sistema va a aumentar más el transporte carretero, ¿no? ¿Verdad? Que será en menor distancia, pero será más efectivo. Hablemos enseguida, en la segunda parte, de transporte ferroviario de pasajeros y transporte ferroviario de pasajeros en ciudades, concretamente dentro de ciudades, como lo que podría ocurrir con este tren-tram en el caso de Montevideo y Canelones. Bueno, hablemos de sistema multimodal, pero ahora en cuanto a pasajeros, a transporte de pasajeros. Yo recordé en la introducción que Stadler Valencia integra el consorcio 3S, acá en Uruguay, con las firmas Stiller y SACEM, que es el que presentó al gobierno nacional una iniciativa privada para la instalación del tren tranvía que uniría Plaza Independencia en Montevideo con El Pinar en Canelones. La inversión prevista, unos $500 millones. El trayecto, 35 kilómetros, iría por la avenida 18 de Julio, avenida Italia, avenida Giannatasio, 33 paradas, por lo menos eso fue lo que se informó inicialmente, parkings para que conductores de automóviles hagan transbordo con el tren. ¿Cómo es el nombre técnico de estos parkings? Park and Ride. Park and Ride. Ahí está, Park and Ride. Y son tres. Tres son los que están previstos. Y bueno, también zona para talleres y estacionamiento de material rodante.
Eso es a grandes rasgos. El Poder Ejecutivo le dio el visto bueno inicial en junio, en el mes de junio. A partir de ese momento se abrió un proceso de estudio en el que participan el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las Intendencias de Montevideo y de Canelones. Los oyentes tienen presente, a mediados de julio hicimos una entrevista con el consorcio acá en Perspectiva. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿Qué ha ocurrido en estos 3 meses y medio? Bueno, este realmente es, para poner un poco en contexto, este es un proyecto que evidentemente que algunas de las personas con las que hemos conversado en el ámbito político y empresarial tiene la misma relevancia que en su momento en los años 20 fue la creación de la Rambla, ¿no, verdad? Esto es un proyecto tan disruptivo dentro de la ciudad, ¿vale? Que aborda una cantidad de actividades, temas, personas que tienen una importancia relevante. Nosotros hemos presentado en su momento, como vos bien has dicho, una iniciativa privada donde hemos hecho realmente un estudio importante en cuanto a demanda, el análisis de la ciudad, la cantidad de paradas que tenía que hacer, la velocidad del recorrido, a qué puntos, cuál era la optimización del recorrido. Inicialmente presentamos un recorrido que sale de aquí de Plaza Independencia y termina en el Pinar. Pasaba en primeras instancias por al lado del túnel de 8 de octubre. Hemos hecho una pequeña modificación que estamos trabajando con los técnicos para generar esa interacción con la Intendencia de Montevideo y Canal Canelones, que es pasar por Morquio y coger Ricaldoni y salir a Avenida Italia. Ese es un cambio significativo, ¿no? Porque que el tren-tram cruzara Boulevard Artigas a la altura de 3 cruces sonaba a algo complejo, muy complejo, ¿no? Porque ese es un lugar neurálgico del tránsito de Montevideo. ¿Por dónde lo iba a hacer, no? Bueno, iba a ir por vía subterránea, iba a ir de manera elevada. Se generó esa discusión. Ahora ustedes están pensando en ir por el lado del Obelisco, o sea, que seguir por 18 de julio hasta el Obelisco, entrar al Parque Valle por Morquio, tomar Ricaldoni y de esa forma llegar a Avenida Italia. Sí, esto es un poco para reforzar un poco que de la convicción que tenemos con el tema del proyecto, ¿no, verdad? Inicialmente lo natural era pasar por ahí, después los análisis. Nosotros hemos contratado ingenierías que nos han recomendado modificar el transcurso del pase del tren-tram. Y bueno, se ha surgido esa solución que la estamos trabajando, ¿vale? Creo que es una cosa muy buena porque la zona de Tres Cruces es un nudo gordiano por hospitales, por buses, que iba a complicar un poco y trancar un poco la fluidez del tránsito. Uh-huh. Terminaría pasando al lado del estadio ahora. Bueno, es un poco también que acompaña esta gran suerte que hemos tenido de que vamos a hacer el partido inicial del Mundial del 2030, que es parte también de lo que, entre comillas, la FIFA exige de tener un transporte masivo de pasajeros. ¿Algún otro cambio que haya habido en estos meses? ¿Qué más ha pasado? Bueno, la verdad estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y a su vez ellos con una interacción con las intendencias. Creo que se está fortaleciendo todos los datos para que realmente tengan toda la mayor información y al final se pueda llegar a una unificación de criterios, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al trayecto en el centro, en la zona centro de Montevideo, la posibilidad de que hubiera una bifurcación hacia la estación central del ferrocarril, la vieja estación central de AFE, ¿en qué está eso? Es como te digo, nosotros le estamos poniendo mucho pienso y estamos barajando todas las alternativas para tratar de que el servicio abarque la mayor cantidad de pasajeros posibles, ¿no? Uno de los park and ride que se habla puede ser alguna alternativa cerca de la estación de General Artigas. Tienes la zona de buquebús en el puerto también que tomaría mucho pasajero. Pero entonces habría efectivamente un ramal desde 18 de julio hacia la vieja estación de AFE. Estamos trabajando en diferentes alternativas para que esto realmente sea un servicio completo. Lo pregunto porque esa posibilidad a su vez abría la puerta a que el mismo tren-tram en el futuro
siguiera de largo rumbo a Florida, ¿no? Tomando el ferrocarril central, el tendido del ferrocarril central. Bueno, esto es un punto importante que tú comentas, ¿no, verdad? Este sistema de tren-tram, si bien inicialmente se ha propuesto desde la Plaza Independencia hasta el Pinar, tiene la versatilidad de que por el sistema en sí puede subirse con una conexión al mismo ferrocarril central y llegar hasta Florida. Ese es el gran diferencial que tiene entre un tranvía convencional y un tren-tram. Pero para eso se requeriría que el tendido del ferrocarril central estuviera electrificado. Exactamente. Porque el tren-tram es eléctrico, sí es eléctrico. Es eléctrico. Eléctrico con el sistema de... pantógrafo. ¿Cómo se llama? Pantógrafo. Pantógrafo. Los cuernitos que tocan los cables. Ajá. La catenaria. La catenaria. La catenaria, ahí está. O sea, esa posibilidad está en el horizonte a partir del hecho de que hubiera esa derivación, ese desvío, una línea complementaria, no sé cómo se llama, un ramal hacia la zona de la estación central. Bueno, reforzando un poco de que cuando empezamos a estudiar este proyecto, que fue hace más de 2 años, quisimos apoyarnos en el servicio al 100%, y también mucha gente con la que hemos conversado nos pedía la generación del sistema de transporte de pasajeros hacia el interior, y creo que ahí ha surgido poner esta tecnología. Teniendo en cuenta estas modificaciones que acaban de mencionarse, que tienen que ver con Montevideo, con la presencia del tren dentro de Montevideo, de la trama de Montevideo, me queda esta duda. ¿Cómo están en diálogo con la intendencia correspondiente? Ayer, en el almuerzo de ADM, hizo uso de la palabra la intendenta Carolina Cose. Le correspondía a ella ser la oradora en esta ocasión. Y en el final, en la parte de preguntas del público, hubo una consulta sobre el proyecto del tren-tram, y la respuesta fue bastante contundente en cuanto a que la intendencia no lo conoce. ¿Hay diálogo con la intendencia de Montevideo en esta materia? ¿Cómo es? Sí, las empresas privadas no somos las encargadas de mantener ese diálogo. Sí es el Ministerio de Transporte, que es como encargado un poco del área metropolitana, la que tiene que tener la interacción con la intendencia de Canelones y con la de Montevideo. La verdad que, bueno, creo que se está trabajando en esa línea, y creo que están trabajando en la línea técnica también para trasladar todas las diferentes opciones y mantener un diálogo fluido, ¿no? Dice una de nuestras oyentes, María Marta dice, sí, María Marta, acabo de venir de Oslo, donde los tranvías conviven sin problema con los autos y los buses, sin carriles exclusivos, salvo en sectores puntuales. El resto del tránsito simplemente le da la preferencia de paso al tranvía cuando lo ve venir. Y no se trata de grandes avenidas tampoco, se trata de típicas calles en medio del centro de una ciudad histórica. Me gustaría que enseguida, en el final de la entrevista, viéramos algo de lo que está pasando con la experiencia internacional en este tipo de sistemas, en este tipo de trenes, tranvías, de pasajeros en ciudades. En el final de la entrevista con Íñigo Parra y Luis Peloni, representantes de Stadler España, seguimos con el tema de transporte ferroviario de pasajeros en ciudades. A partir de ese mensaje que venía de un oyente, bueno, ahora aparece otro, igual que el oyente anterior, vengo de Lisboa, dice, y confirmo la convivencia armónica de trenes y vehículos tradicionales, desde mi punto de vista basada en la educación y el respeto por las normas. Eso, ¿cómo se da? ¿Cómo se da la interacción en la trama urbana de un tranvía? Hay diversas maneras de hacerlo, ¿eh? Tú puedes tener carriles dedicados, hay ciudades que tienen el carril dedicado para el tren tranvía, otras ciudades tienen parte del recorrido dedicado y parte del recorrido flexible, donde interacciona con los diferentes modos de transporte, vehículos, bicicletas, ¿vale? O cualquier tipo de transporte, ¿no? Esto es un tema de convivencia, como decían los oyentes, es un tema de aprendizaje, ¿vale? Transcurrirá un tiempo en que de alguna manera la ciudadanía, los conductores se adapten también a la realidad de lo que es un nuevo modo de transporte. No
no pasa nada. Es decir, como insisto, aprender los unos de los otros. Conviven perfectamente en todas las ciudades del mundo. En Europa es una demostración, tiene 2 oyentes, pero estoy seguro que muchos uruguayos que hayan viajado por Europa han estado en París, han estado en Austria, en Viena, ¿vale? en la propia Valencia, ¿vale? De donde vengo yo, donde está el tranvía, el metro, el tren-tram. En fin, esto es un tema que y los ómnibus y los autos y las motos y las bicicletas. Las motos. Lo importante, Emiliano, es que cerremos un poco los ojos todos y veamos nuestra ciudad en 30 años. ¿Qué queremos para nuestra ciudad? Una ciudad amable, que es una ciudad donde no gastemos tiempo en viajar de un sitio a otro. Queremos una ciudad donde lleguemos a tiempo a los sitios. Queremos una ciudad donde tenemos seguridad cuando nos movemos. Esto es lo que va a aportar el tren-tram en Uruguay. Si bien está esa experiencia extendida en todas esas ciudades, por ejemplo, de Europa que acaban de mencionarse, cuando acá se dio a conocer el proyecto, yo escuché, leí, vi reacciones de gente que decía, pero ¿cómo? Un tranvía por el centro de 18 de julio, por el eje de 18 de julio, ¿cómo sería eso, no? Quedó claro recién que hay modelos más disruptivos todavía, ¿no? El tranvía circulando por una calle angosta y dejando el paso para que después vengan autos o vengan otros vehículos. Sobre ese punto en particular, no sé, Luis, ¿qué dice? Bueno, yo invito a la gente que busque un poquito en YouTube y empiece a buscar lo que era 18 de julio en su momento, donde teníamos el tranvía que pasaba por el centro de la avenida 18 de julio, que teníamos los coches y que teníamos los buses, y estamos hablando de los años 30, los años 40, y la convivencia era una convivencia natural, ¿no, verdad? Ahora, claro, ahora también está una forma de conducir con vehículos a su vez más potentes, que puede llevar a pensar que las cosas se compliquen, pero no necesariamente. No, evidentemente las velocidades se adaptan, ¿no? Es como decía el presidente, ¿no? Podemos tener un carril único donde tenemos un tema de preferencia, pero la convivencia, eso está soportada frente a un estudio donde hay cuántas las paradas, cuánto el tema y la velocidad y todos los beneficios que genera un tren-tram, ¿no? Y la ciclovía, porque acá en este proceso se ha intercalado el lanzamiento por la Intendencia de Montevideo de una ciclovía en el eje mismo de 18 de julio, en un tramo, ¿no? En el tramo del Obelisco hasta la altura del Palacio Municipal, la calle Yaguarón. ¿Qué pasaría si avanzara el proyecto del tren-tram con esa ciclovía? Bueno, como dijo el presidente, la complementariedad es lo natural, ¿no? Entonces, la ciclovía, que es parte un poco de lo que es el sistema de transporte de los usuarios, también tiene su espacio ahí, ¿no? ¿Verdad? Integra el sistema multimodal. Sí, lo tenemos contemplado, porque las bicicletas pueden subir al tren-tram, ¿me entiendes? Ahí está, la persona que se traslada en bicicleta, llegado el momento, se sube al tren con la bicicleta. Exactamente. Esa es una alternativa. También puede dejar la bicicleta en uno de los park and ride, supongo. Está todo pensado, y también otra optimización que se hace de este sistema es la inclusión, ¿no? de todo un sector de la sociedad que tiene la movilidad reducida. También el sistema del tranvía o tren-tram tiene ese espacio de seguridad para la convivencia, para el acceso, que es una cosa no menor, ¿no? Sillas de ruedas, estamos hablando. Sillas de rueda. Pero volviendo a la ciclovía, esta ciclovía, la que se está construyendo, ¿podría quedar donde está? ¿O ahí donde está prevista es que va a ir el trayecto del tren tranvía? Repito, la convivencia es una convivencia natural, que la ciclovía la tenemos contemplada. Mientras exista la ciclovía, la optimización da exactamente igual por donde vaya, sigue optimizando. Nosotros entendemos que el tren-tram va discurre por el centro de Avenida 18 de Julio, y la convivencia con los coches y con las ciclovías es natural. Precio del boleto, preguntan algunos oyentes. ¿Qué pasaría? ¿Qué tienen pensado ustedes en esa materia? Obviamente ese es un factor sensible, más allá de la agilización del tránsito, más allá de la reducción de la contaminación, más allá de la reducción del tiempo de viaje, del cual ustedes también han hablado. Pero ¿qué pasaría con el precio? La verdad,
se está estudiando, recuerda que nosotros la operación no la incluimos nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de construir, aportar el material rodante y mantener. La operación no la tenemos contemplada, entendemos que esta es una operación que naturalmente la tienen que llevar a cabo los operadores de buses, es lo que pasa en el mundo entero, ¿no? Cuando se incursiona un nuevo sistema de transporte, ¿no? Son los propios empresas de buses que se suman a este proyecto, ¿no? ¿Algún comentario más? No sé si Parry va a agregar sobre esto. No, simplemente añadir que entiendo la solicitud de información por parte de los oyentes y me encanta, porque eso significa que de alguna manera el proyecto está calando en la ciudadanía. Yo lo que pediría es un poco de paciencia porque se está elaborando el proyecto en estos momentos, hay muchos actores, ¿vale? Y el Ministerio está llevando una labor muy eficaz de coordinación y lo que yo diría es que no es el momento todavía de plantearse, ¿vale? Ese tipo de cuestiones. La tarifa es importante, como también es la unificación de tarifas, ¿vale? Es un conjunto de cosas que tiene que dotar al sistema, ¿vale? De coordinación. No tiene ningún sentido tener una tarifa para un bus y una tarifa para un tren-tram. Tenemos que ir a una ciudad moderna, donde tú con tu app puedas comprar un ticket, un boleto y puedas entrar en el sistema. Y el sistema es complementario, vuelvo a decir, esto no es una competencia entre modos de transporte. Los buses alimentarán la línea troncal del propio tren-tram y colaborarán y trabajarán unidos para ofrecer una eficiencia al ciudadano. Evidentemente hay muchas preguntas. ¿Por dónde va a pasar? Si el ciclovía, si... Yo lo entiendo, pero hay que dejar transcurrir a los técnicos, que los técnicos trabajen, ¿vale? Diligentemente en aportar la solución más eficiente. Yo creo que ahora mismo el gran mensaje es que hoy en día Uruguay está frente a una posibilidad única de desarrollar un nuevo modo de transportes que va a cambiar completamente el panorama. Y es lo que uno tiene que apostar. Yo te lo decía, Emiliano, cerrar los ojos y ver nuestra ciudad en 30 años. ¿Qué es lo que queremos para nuestra ciudad? Porque ahora es la decisión. ¿Dificultades? ¿Qué proyecto grande no tiene dificultades? ¿Retos? ¿Qué proyecto grande no tiene retos? Pero lo que sí se demuestra hoy en Uruguay es que lo que se trae aquí no es algo absolutamente nuevo, es un sistema que está funcionando en el conjunto de Europa. Esta es la clave. Íñigo Parra, vicepresidente ejecutivo de la División España de Stadler. Luis Peloni, representante para Uruguay y Paraguay de Stadler. Gracias a ambos por acompañarnos otra vez. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias, Emiliano. Gracias. Buenos días a todos. Este espacio.